Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a conversar hoy acerca de la coordinación grupal. Ya hemos visto en videos anteriores cómo el grupo se define, qué importancia tiene en la vida de cada una de las personas y cómo constituye un mediador entre la relación del individuo con la sociedad. Vimos cómo se estructura y cómo se desarrolla a lo largo de toda la vida. Creo que estamos en condiciones de pensarnos nuestro rol como coordinador o coordinadora de grupo. Bienvenidos nuevamente. Cuando vamos a hablar de coordinación grupal, es importante recordar qué es un grupo, porque el dispositivo lo vamos a diseñar e implementar en función de que garantizamos que estamos ante la presencia de un grupo y si no, lo estamos formando de manera artificial con objetivos de diagnóstico y o de intervención. Para eso, recordar que cuando las personas entran al espacio del grupo, están en un ámbito que es inherente a la vida misma, porque los seres humanos nos construimos en nuestra identidad a partir de la pertenencia a los grupos y por tanto ellos van a tener una vida, ¿sí? Diferentes fases que van a atravesar en su desarrollo y su estructura se va a ir conformando en la medida en que el grupo avanza en conocimiento de sus miembros, en identificación de sus metas, normas, en la asunción y adjudicación de roles que puede hacer que el grupo sea efectivo o no. Ahí entramos nosotros con nuestro rol profesional de coordinadores grupales. Hoy quiero hablarles acerca de cómo debemos construir el rol, qué reglas debemos tener en cuenta a la hora de coordinar un grupo. Finalmente, algunas nociones que retomaré en posteriores videos acerca de cómo estructurar una sesión grupal y qué técnicas pueden ayudarnos a facilitar los procesos de grupo. Me gustaría partir de que cuando las personas están en un espacio compartiéndolo como grupo, están dándose procesos de encuentro que no tienen que ver directamente con que están en ese lugar, sino que el encuentro va más allá de la presencia física de individuos en un espacio compartido, sino que el encuentro tiene que ver, como dice Moreno, con el sentir y experimentar a la otra persona y asimismo permitir y que sea favorecido que la persona también pueda captarnos a nosotros en la totalidad de nuestro ser. Todo esto va a acontecer en un momento y el momento es el aquí y el ahora, donde nos encontramos. Y ya sabemos que encontrarnos no es estar, sino que es experimentarnos mutuamente. Este aquí y ahora es donde convergemos con toda nuestra historia a vincularnos con otras personas que son los miembros del grupo. Entonces, cuando les hablaba anteriormente de Pichon Rivière, les decía, Pichon Rivière habla de la verticalidad. Cada quien viene al grupo con una historia de vida, con roles aprendidos, con expectativas, vivencias que pueden ser positivas o negativas, pero las trae al grupo. Y también se va a dar la horizontalidad, que es en ese momento en el que converge el individuo como ser singular y también el vínculo con los otros presentes en ese aquí y ahora. Entonces el coordinador va a ingresar a la realidad de este grupo, ya sea que somos convocados a un grupo que ya está formado. Por ejemplo, si vamos a hacer una intervención familiar o trabajar con un grupo deportivo o trabajar en una empresa con un equipo de trabajo, ya ellos son grupo, bueno, nos pueden llamar a nosotros para hacer determinados diagnósticos o intervenciones con ellos. Entonces llegamos a un grupo que ya está formado, pero también podemos abrir convocatorias que nos permitan formar grupos de manera artificial para poder diagnosticar o intervenir determinadas problemáticas. Entonces, el coordinador de grupo no es el experto que llega a incidir en una realidad grupal o en un grupo que se forme, sino que va a ser un guía que acompaña al grupo a que él mismo se descubra, establezca sus metas y finalmente las pueda conseguir. Entonces, el coordinador grupal va a tener varias funciones. Por ejemplo, tiene funciones frente al logro de los objetivos. Aquí tenemos que ver que el coordinador de grupo debe facilitar la toma de conciencia de
quiénes somos, qué queremos y qué tenemos que hacer para poder llegar a eso. Ofrecer caminos alternos para que el grupo no se estanque y esté en constante proceso de desarrollo, y también poder brindar espacios de retroalimentación, porque tenemos una mirada desde la formación de este rol profesional que vamos a ejercer y debemos devolver al grupo esas retroalimentaciones de lo que vamos leyendo de la conducta grupal, del proceso grupal o de la dinámica grupal. También tiene funciones respecto a la relación entre los sujetos, entre los miembros del grupo. Por ejemplo, tiene que ayudar a construir la meta común, tiene que hacer que estas normas grupales se cristalicen, o sea, se cumplan. Y no son normas que el coordinador impone, sino que como las normas son parte de la estructura del grupo, es el grupo el que tiene que construir las normas, pero ya luego el coordinador tiene la función de hacer que estas normas se cristalicen, se cumplan, realmente regulen la conducta de los individuos y realmente favorezcan el desarrollo del grupo. También debe favorecer los procesos de asunción y adjudicación de roles y estatus que van a acontecer en la medida en que las personas del grupo se conozcan y puedan identificar cuáles son las fortalezas o aportes que cada uno de los miembros puede dar al grupo, distribuir los liderazgos para que el liderazgo no recaiga siempre sobre un mismo individuo, movilizar los procesos de comunicación, favorecer también o facilitar la cooperación entre los miembros del grupo y mantener una atmósfera grupal en equilibrio. Ahora, tiene otras funciones que implican la responsabilidad que tiene el coordinador consigo mismo, con el grupo y también con el contexto. ¿A qué me refiero? El coordinador del grupo debe mantener la bidireccionalidad en las relaciones interpersonales dentro de todo el proceso de trabajo grupal. Por otra parte, debe ayudar a que cada miembro del grupo pueda desarrollar sus metas. Recordemos que hay metas que son personales y metas que son grupales, y deben hacerse converger las metas personales con las del grupo. Recordemos que las personas se juntan también porque hay necesidades que de manera individual no pueden satisfacer. Entonces debemos, como coordinadores grupales, ayudar a que el grupo pueda desarrollar sus metas, y esto le va a dar la posibilidad también al coordinador de continuar formándose a lo largo del proceso. No solo estamos aportando al grupo, sino que el grupo nos aporta muchísimo a nosotros. Y por último, debe aportar en la transformación activa de la realidad en la cual el grupo se encuentra, porque recordemos que el grupo constituye un mediador en la relación entre el individuo y la sociedad. Por esta razón, transformar el grupo no solo transforma al individuo, sino que ejerce un impacto desde la conciencia crítica que desarrolla en sus integrantes, y eso va a formar parte de nuestras funciones. Ahora, hay una serie de reglas que nosotros tenemos que cumplir para poder realizar este trabajo grupal. Recordemos que los miembros del grupo están trayendo aquí y ahora realidades que no están aconteciendo en ese momento, sino que forman parte de su historia pasada, quizás un pasado reciente. Vengo de vivir una experiencia, o puede ser que la persona, por ejemplo, en un espacio terapéutico puede traer traumas que datan de la infancia, por poner solo un ejemplo. Entonces, puede ser que a lo largo de los años pues haya también un poco de fantasía acompañando ese suceso. No es ningún problema. Tenemos que favorecer que la persona muestre aquí y ahora el hecho, el suceso, el conflicto, el trauma, la problemática, tal cual la está evocando aquí y ahora, independientemente de cómo pasó objetivamente hablando. Entonces debe presentar su verdad tal cual la siente y la percibe, aun cuando esta no sea tal cual así aconteció, pero es completamente subjetivo, así ha quedado en su memoria y así influye en su presente. El sujeto también es animado a compartir en el espacio del grupo toda su forma, desde lo corporal, desde lo verbal, y por tanto maximizamos toda la expresión, y eso es lo que potenciamos, que las personas se expresen lo más libremente posible, obviamente con esta contención que el grupo ejerce con sus normas, pero que las personas se animen a ser auténticas dentro del grupo. Claro que se respeta
la falta de espontaneidad que algún miembro del grupo pueda tener, y esto es una regla importante. No podemos violentar a las personas y tenemos que respetar su espacio, su autodeterminación. Nosotros vamos a crear a través de ejercicios y técnicas grupales toda una atmósfera que va a favorecer que las personas se animen a compartir sus historias de vida, a aportar a los otros en un espacio seguro de confianza, pero respetando que el individuo va a llegar hasta donde quiera, porque nunca podremos abrir algo que nosotros no seamos capaces de cerrar. Entonces, es por eso que cuando trabajamos con las sesiones grupales se dan los procesos de calentamiento desde la periferia hacia el centro, porque empezamos lentamente con los individuos, porque no podemos descuidar que siempre se van a dar procesos de resistencia al cambio. El vínculo va a implicar una mutua influencia y va a haber una tendencia desde los miedos básicos a protegerse la persona, y por tanto va a haber un proceso de resistencia que nosotros tenemos que considerar. Otro aspecto importante que constituye una regla de trabajo grupal es que nunca podemos dejar que la persona sienta que es la única con ese problema, sino que está en un espacio de grupo y es importante que se sienta acompañada. Por eso, en los procesos, sobre todo si son procesos terapéuticos, debemos respetar el principio de la universalidad, donde las personas sienten que hay otros en el grupo, no solo que lo entienden a nivel cognitivo, sino que también han tenido experiencias que son muy parecidas. Y eso le da a la persona la tranquilidad de que no se ha expuesto en vano y que no es la única persona que está atravesando por una situación así. Hay otra cuestión que tiene que ver con los roles. Cada rol se da con un contrarrol, y entender esto como una regla de trabajo es muy importante, porque si un miembro del grupo tiene una conducta en una sesión grupal, no debemos solo mirarlo en su verticalidad. O sea, ¿qué pasa con esta persona? ¿Cuáles son sus características y por qué está saboteando, por ejemplo, la sesión? Bueno, eso para mirar al sujeto, pero hay que mirar qué pasa con los contrarroles que hacen que este rol esté aconteciendo, porque el grupo se va a regular a sí mismo, va a regular la conducta de todos sus miembros. También cuando nosotros vamos a trabajar, y es una regla muy importante, ya sea los ejercicios que usemos para los caldeamientos, los objetos que propongamos, los tipos de juego, tienen que tener en cuenta al grupo. Usted está con un grupo de la tercera edad, usted no puede buscar una técnica grupal donde tengamos mucho movimiento y pongamos a los ancianos a saltar. Serían técnicas que no se corresponden, o personas que están iniciando, que no tienen mucha intimidad o mucha cohesión. Tampoco vamos a proponer ejercicios donde tengan que entrar de pronto en contacto físico con los otros miembros del grupo. Entonces, es muy importante que consideremos las características del grupo, las características culturales también, para poder proponer aquellos ejercicios que sean favorables y adecuados y ajustados al grupo en cuestión. Por otra parte, tenemos que cumplir con ciertos aspectos desde el punto de vista ético. Debemos ser discretos. Debemos fomentar el respeto mutuo, que en este sentido no va a estar solo relacionado con nosotros como coordinadores, sino que también el respeto mutuo alude a lo que los miembros del grupo entre ellos también deben tener. Por ejemplo, igualmente la confidencialidad, también la no agresión. También podemos hablar de no enjuiciar y no interpretar lo que están compartiendo las personas en el grupo. Por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, de conocer las características de los miembros del grupo. Por supuesto que se constituye como un elemento ético. Y quiero agregar lo siguiente: conocer nuestras características personales, porque lo que nos puede funcionar a nosotros como un estilo de coordinación puede no funcionarle a otro coordinador de grupo según sus características personales, sus conocimientos teóricos, sus herramientas metodológicas. Aquí hay que considerar mucho que es un aspecto ético el hecho de hasta dónde voy a llegar. ¿Voy a coordinar un grupo para apoyo mutuo, o voy a coordinar un grupo para entrenamiento de habilidades, o voy a coordinar un grupo para psicoterapia? Para eso yo tengo que tener, y es ético,
una formación desde el punto de vista teórico-metodológico y por último conocer mis características personales. Se va a dar, por otra parte, una relación entre el observador, que en este caso seremos nosotros como coordinadores, y el hecho observado. En este sentido, es muy difícil que nos refiramos a la situación del grupo sin incluirnos a nosotros mismos, porque recordemos que solo guiamos el proceso, pero el hecho de estar, ser, conducir, acompañar, hace que nosotros también entremos a esta relación con el grupo, porque como coordinadores también vamos a transformar la realidad del grupo. Ahora, no podemos descuidar que es el grupo el que va a conducir el proceso. Finalmente es el grupo el protagonista, no el coordinador. Por tanto, nosotros desde nuestra formación, desde nuestros conocimientos teóricos, desde las metodologías que vamos a poner en función del grupo, nosotros podemos prepararnos. Pero esto hace que, por ejemplo, no siempre va a suceder en el grupo lo que nosotros intencionamos, porque la experiencia siempre va a ser mucho más rica con el grupo. Y es el grupo el que te va a decir de múltiples maneras, y recordemos un rol muy importante que tenemos que identificar, que es el rol del portavoz. Nos va a decir qué es lo que necesita, hasta dónde quiere llegar, qué cosa es lo emergente para ellos trabajar independientemente de lo que tú vayas a planificar. Tampoco podemos definir qué va a suceder finalmente cuando comencemos a incidir en el grupo. Y por último, recordar esto, el protagonista del grupo. Nunca el protagonista va a ser el coordinador. Entonces, dentro de los procesos grupales que nosotros vamos a leer, vamos a privilegiar la construcción colectiva, recordar que siempre estos procesos van a ser multideterminados por las experiencias y desempeños de cada uno de los miembros, por ti mismo como coordinador y por el contexto donde está dándose este acontecer grupal. Debemos incidir en que el grupo se empodere del espacio de esta propuesta que le está haciendo para poder conseguir sus metas, aun cuando somos nosotros los que vamos a establecer estas estrategias, actividades o acciones múltiples para poder conseguir o ayudar al grupo a conseguir estos objetivos, estas metas. Ahora, cuando vamos a realizar una sesión grupal, es muy importante que siempre partamos del encuadre, porque el encuadre es un momento previo en el cual nosotros debemos definir cuáles son los objetivos de la sesión con el grupo. Recordemos que vamos con una propuesta, pero es el grupo finalmente el que va a determinar hacia dónde necesita o si de pronto no es lo emergente. Por otro lado, debemos nivelar entonces estas expectativas que el grupo tiene con respecto a la sesión. Debemos establecer las normas de trabajo grupal, que recordemos que no las ponemos nosotros. Son las normas que el grupo va a considerar como necesarias para construir el espacio seguro. Claro que pensemos, por ejemplo, que el grupo no te dice la norma del respeto mutuo y tú sabes que es una cuestión ética que es necesaria, y por tanto vamos a proponerle al grupo que haya alguna norma en relación con el respeto, bajo el argumento de que hay una diversidad y puede haber momentos en que no estemos de acuerdo con las opiniones de los otros, pero es importante sobre todo para poder llegar a nuestras metas que nos podamos respetar. Y cuando usted da esos argumentos y le pregunta al grupo, ¿les parece? ¿Están de acuerdo con que esa pueda ser una norma? Obviamente el grupo va a responderles afirmativamente. Entonces, no quiere decir que no podamos ser proactivos también, porque ese es nuestro papel, ser proactivos en el sentido de proponer algo que nosotros consideremos que es importante. Pero les cuento una experiencia. En algún rato con un grupo planteaban una de las normas, la puntualidad, y resulta que luego el grupo entraba en conflicto cuando sus compañeros llegaban retrasados y no podían ingresar. Esta norma empezó a romperse. ¿Cuál fue mi papel como coordinadora? Cristalizar esa norma, o sea, invitar al grupo a hacer un reencuadre de las normas, porque definitivamente ellos manejaban un rango de unos 10 minutos en los cuales para ellos era muy conflictivo dejar fuera del salón
a algún compañero miembro del grupo. Entonces ese fue el acuerdo. Establecimos un horario de 10 minutos para si alguien tenía alguna dificultad, pero empezábamos puntuales y en esos 10 minutos pues conversábamos acerca de cuestiones preliminares y cómo estábamos y qué había acontecido con nosotros para dar margen si algún miembro necesitaba ingresar. Entonces no quiere decir que son normas rígidas, pero sí, una vez que se acuerden, es rol del coordinador cristalizar esas normas, velar porque ellas se cumplan. Y si vemos que está operando algún tipo de conflicto o no funcionamiento o no cumplimiento de la norma, pues en este momento preliminar de la próxima sesión, invitar al grupo a hacer un reencuadre. Entonces, también debemos definir en este momento de encuadre cuál va a ser el horario, con qué frecuencia el grupo. A veces es informativo porque cuando se está como parte de una institución, a veces hay horarios de planificaciones o cronogramas establecidos por la institución y entonces aquí se le informa al grupo acerca del horario, de la frecuencia, del lugar, de los honorarios, pero todo esto debe quedar explícitamente acordado en el momento del encuadre. Seguidamente comienzan las actividades a partir de momentos en los que se establece la sesión. Como yo soy psicodramatista, pues trabajo desde ese marco de referencia y me gusta mucho cómo en el psicodrama nosotros conducimos los procesos de grupo y hablamos de un momento de caldeamiento, un momento de acción y un momento de compartir. Esto, si lo miramos desde otras propuestas, nos están hablando de un momento inicial donde el grupo debe prepararse, por eso hablamos del caldeamiento, un momento central o de desarrollo y un momento de cierre. Me gustaría hablarles de este primero, donde hablamos del caldeamiento. Este caldeamiento puede ser caldeamiento inespecífico y luego caldeamiento específico. ¿Y por qué en psicodrama lo dividimos así? Y es porque en el caldeamiento inespecífico construimos la matriz del grupo, generamos el espacio seguro. En el caldeamiento inespecífico potenciamos la espontaneidad, integramos al grupo y luego en el caldeamiento específico ya se empiezan a evocar las situaciones que vamos a trabajar y abordar en la sesión y que las personas emocionalmente se comiencen a conectar con esto para luego poder pasar este momento central que para nosotros es la acción, en la cual se trabaja el tema, se desarrollan las habilidades, se solucionan o se resignifican los conflictos y por último este espacio para el cierre que le llamamos compartir, donde hablamos de nuestras vivencias, donde le hacemos sentir a los sujetos que han compartido, los protagonistas o el protagonista, que no está solo y también procesamos un poco la experiencia. Es muy importante el momento de cierre de una sesión grupal debido a que es en este momento en el cual las personas pueden integrar todo lo vivido, lo aprendido para poder finalmente despedirse del grupo, del espacio hasta un siguiente encuentro. Muchísimas son las técnicas que hay. Hay técnicas, se pueden encontrar en muchísimos textos, también en línea, técnicas para presentación, de activación, de sensibilización, de toma de conciencia, de comunicación, de toma de decisiones, de expresión corporal, de autoconocimiento, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, etcétera. Muchísimas técnicas. Ahora, el grupo nunca se va a poner en función de las técnicas, ni el coordinador en función de las técnicas, sino que las técnicas van a ser el vehículo que el coordinador va a utilizar para que el grupo pueda conseguir estos objetivos que se ha planteado y por tanto vamos a hacer una elección en función del tema, en función de las características del grupo, en función también del momento de la sesión, pero de esto les voy a hablar más adelante. Me gustaría en estos minutos finales de esta conferencia hablarles acerca de las características del coordinador, porque nosotros tenemos que entrenar este rol. Y un coordinador, por ejemplo, tiene que ser flexible, tiene que tener como principios la apertura, la responsabilidad y también el liderazgo. Debe desarrollar determinadas habilidades para la observación, la escucha,
también para hacer uso de la mayéutica socrática, o sea, debemos aprender a preguntar para favorecer el diálogo, el autodescubrimiento. Debemos tener una comunicación fluida, asertiva, también tener capacidad para la planificación, habilidades para tomar decisiones también mientras estamos en una sesión de grupo, potenciar y trabajar en nuestra creatividad, nuestra capacidad espontánea también y por supuesto tener un entrenamiento y una formación desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico. Todo esto va a ser parte de la formación y la construcción de nuestro rol, porque no estamos accediendo a una realidad que no es compleja, sino todo lo contrario. Si decimos que la personalidad es compleja en un grupo de donde hay muchas personalidades con identidades bien específicas y además una identidad compartida y tú entras a esa realidad, que es la realidad del grupo, pues debemos estar preparados desde el punto de vista de nuestras características y también de las habilidades y las capacidades que debemos formar. Como conclusión, quisiera decir que coordinar implica, por tanto, no solo habilidades personales, implica comprender, como les decía, postulados teóricos sobre los que se asientan las teorías de los grupos, por lo que tener en cuenta las recomendaciones sobre el lugar que se asume a la hora de coordinar los grupos, las consideraciones sobre las diferentes formas de intervención, pues nos sitúan a nosotros ante un abanico muy grande de instrumentación, pero que lo más importante es que lo podamos hacer con una formación sólida, con una ética y con una conciencia de cuál es el papel que nosotros desempeñamos y cuáles son los objetivos que perseguimos. Recordemos que estamos acompañando a un conjunto de personas que constituyen un grupo a cumplir determinadas metas que son importantes para estos sujetos. En próximos videos seguiré profundizando en esto. Quiero enseñarles un poco cómo hacer una elección adecuada de las técnicas, cómo armar una sesión grupal y también finalmente voy a compartir algunos videos acerca de cómo hacerlo de manera digital, virtual también, porque es un escenario de un acontecer grupal con el que estamos trabajando en estos días. Espero que les haya gustado, que como siempre les haya aportado a su formación profesional, al rol que están construyendo como coordinadores. Si son expertos, pues ha sido un espacio también para intercambiar ideas. Yo espero tus comentarios. Si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Y si crees que este video le puede servir a otras personas, pues también te animo a compartirlo. Nos vemos en un siguiente video para seguir hablando de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.